Bueno, continuamos entonces. Entonces, por esta razón es bien importante, y yo les pediría que quienes ya no han leído el artículo 239 de la Constitución se pongan a leer, porque este artículo es un artículo importante. Yo diría bien importante, y que todo alumno que comienza a leer este tipo de cuestiones debe de tenerlo muy claro. Luego es en virtud de una ley, es otra característica. Y aquí nosotros tenemos que saber que el artículo 239, que contiene el principio de legalidad, dice que solo el Congreso de la República puede crear impuestos. ¿Qué significa esto? Que no hay tributo sin la ley previa que así lo establezca, lo cual significa un límite formal de la coacción. El Estado solo puede cobrar impuestos que están legalmente autorizados. ¿Y cómo es que van a estar legalmente autorizados? A través de la creación de una ley a la cual hace referencia el artículo 239 que hemos leído anteriormente. El hecho de estar contenido el tributo en la ley significa someterlo al principio de legalidad, que se resume en la frase latina nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir esa frase latina? Que nulo es el tributo que no está contenido en una ley. Y esta característica es una garantía. ¿Para quién? Para el contribuyente. ¿Y en qué consiste esta garantía? Que va a evitar los abusos del Estado. Va a evitar que el Estado, cada vez que tenga problemas, esté pensando en el cobro de los impuestos. La segunda es que para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Y nosotros tenemos que tener bien claro para qué es que nosotros pagamos impuestos. Y yo se los he repetido a ustedes miles de veces. El Estado no cobra impuestos para tener grandes cantidades de dinero eh, en el banco, sino que tenemos que partir el hecho que el objetivo del tributo es fiscal. ¿Y en qué consiste? En que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de obtener ingresos. ¿Para qué? Para cubrir los gastos que le demande la satisfacción de las necesidades públicas. El tributo también puede perseguir fines extrafiscales, o sea, ajenos a la obtención de los ingresos. Entonces, cuando ustedes miren siempre que hay fines extrafiscales en un tributo, la idea que deben de tener siempre es que esto no va a ser para obtener ingresos. Y aquí les doy un ejemplo. Digamos, cuando el presidente de la República era el señor Álvaro Arzurigoy, se subieron los aranceles para los productos derivados de la leche. Lógicamente, eso no era obtención de ingresos. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional no constituye la esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos económicos y sociales como una herramienta de intervencionismo. El Estado puede intervenir activamente en la economía nacional, orientándola en virtud de ciertas medidas. Entonces aquí vamos a hablar cómo se dividen los tributos. Los tributos, si nos vamos desde el punto de vista doctrinario, lo vamos a dividir en impuestos. ¿Cómo pueden ser los impuestos? Directos e indirectos. ¿Cómo pueden ser los impuestos directos? Reales y personales. ¿Cómo pueden ser los indirectos? A los actos y al consumo. Luego tenemos las tasas. ¿Cómo se van a dividir las tasas? En tasas judiciales y administrativas. Vamos a hablar de las contribuciones especiales. ¿Cuáles son? La contribución por seguridad social, por gastos y por mejoras. Y vamos a ver lo que son los arbitrios.
Voy a parar un momentito para dejar aquí para poder ingresar. Vamos a dejar un momentito aquí. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces vamos aquí tenemos una definición y la primera definición es de Gastón G.C. ¿Qué dice Gastón G.C.? Esta definición tiene muchos años, pero todavía tiene aplicación práctica, porque realmente esta era gente pensante, estudiosa, que nos dio un aporte muy importante en el derecho tributario. Y como decía Gastón G.C., él decía que los impuestos eran la prestación pecuniaria exigida de los individuos según reglas destinadas a cubrir los gastos de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una actividad política organizada. O sea, se dan cuenta que es un poco complicada esta definición, pero sí nos da pincelazos importantes. ¿Y cuáles son esos pincelazos importantes? Prestación pecuniaria. Eso es importantísimo. Vamos a esperar un momentito aquí. Espérenme que voy a cargar la computadora. Un momentito. Bueno, entonces, solo permítanme un momentito. Bueno, entonces les decía yo que lo que sí es que es una prestación pecuniaria. Que ¿a quién se le exige? A los individuos. ¿Para qué? Para cubrir gastos de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una actividad política organizada. Vamos a ver qué dice Héctor Villegas, cómo define Héctor Villegas lo que son los impuestos. Y él dice que son los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en las condiciones generadoras de la obligación de tributar, exigidas por ser abstractamente idóneas para exteriorizar la capacidad contributiva y en proporción a esta, siendo dichos hechos generadores de la obligación ajenos a toda actividad estatal relativamente al obligado. Entonces, tenemos que tener bien claro que los impuestos, sea la definición que sea, siempre van a ser tributos. Siempre. Que está relacionado con la obligación de tributar. ¿Y dónde está la obligación de tributar? En nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 139 de la Constitución? Que todos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Permítanme un momento.
Perdón. Entonces, tenemos que tener esa situación bien clara. El, es, ¿Qué son los impuestos? Otra definición. Es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general, no relacionada concretamente con el contribuyente. Ahora, vamos a hablar ya de los impuestos. Y vamos a saber que en la antigüedad fue una prestación graciosa, hecha por los súbditos al señor feudal. Luego, ya no fue prestación graciosa, sino se transformó en servicio o súplica de los reyes al pueblo. ¿Para qué? Para ayudar a cubrir los gastos de los servicios públicos. Posteriormente, fue una colaboración del ciudadano. Y hoy por hoy, ¿qué son los impuestos? Se han convertido en una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria, que a la vez produce ciertos efectos económicos sociales. Entonces, miren cómo se da esa transformación. Primero una prestación graciosa, luego una súplica o servicio de los reyes, posteriormente una colaboración del ciudadano y en la actualidad una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria, que a la vez produce ciertos efectos económicos. El impuesto, ¿qué son? Son los pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo. Este tiempo puede ser cada semana, cada mes o cada año, y por los que el Estado no está obligado a retribuir nada. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, ¿qué impuesto pagamos mensualmente? El IVA. ¿Qué impuesto pagamos una vez al año? El impuesto de circulación de vehículos. ¿Qué recibimos nosotros cuando pagamos un impuesto? Nada. Por eso se dice que el Estado no está obligado a retribuir. Cosa diferente es en el arbitrio, porque si ustedes se ponen a pensar en el arbitrio y piensan en el agua potable, cuando ustedes pagan su mensualidad del agua, ya se la acabaron, ya la utilizaron. Entonces, ahí hay contraprestación. Yo pago los servicios públicos que me están proporcionando. En cambio, aquí ustedes se quedan con su recibito, pensando que el Estado de alguna manera va a satisfacer las necesidades de la población. Y muchas veces cuando las personas se dan cuenta que no le devuelven el sacrificio que él está teniendo, esto se convierte lógicamente en un tremendo problema. Entonces, el impuesto, en un sentido general, concurre a la consecución de los fines políticos, económicos y sociales del Estado, en cuanto procura los medios necesarios para posibilitar su actividad. Vamos a parar un poquito que les voy a dar ingreso aquí si son tan amables. Vamos a ver porque hay personas que todavía tenemos aquí. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. El impuesto, en un sentido general,
concurre a la consecución de fines políticos, económicos y sociales del Estado, en cuanto procura los medios necesarios para posibilitar su actividad. Interesa, pues, al estudio del derecho tributario, no solo como medio de recaudar recursos para el Estado, sino que interesa como un instrumento idóneo para alcanzar determinados fines que no estrictamente son financieros. Antes de entrar a definir lo que son los impuestos, es importante indicar que vienen del verbo imponer. ¿Y qué quiere decir imponer? Decretado a la fuerza. ¿Y qué quiere decir decretado a la fuerza? Que es de carácter obligatorio. La mayoría de los tratadistas estudiosos de esta materia han concluido en señalar a los impuestos como ingrato en su doble significado. Los impuestos son los pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo. Y aquí volvemos a repetir, cada semana, cada mes o cada año, y por los que el Estado no está obligado a retribuir nada. Es importante determinar que es una carga impuesta por la autoridad o bien un gravamen exigido por el Estado para satisfacer las necesidades de la población y agregan que es una carga que se impone tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas. Ha sido definida por muchos tratadistas y aquí vamos a tomar lo que han dicho tratadistas importantes, en primer lugar como Giuliani von Rusch. A ver, ¿qué dice Giuliani von Rusch? Que es la prestación en dinero o en especie, exigida por el Estado en virtud del poder imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Para Mauricio Duverger, es una obligación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente. Hay un autor que se llama Seligman, y quien define a Seligman es citado por Jaramillo. ¿Y qué dice él? Que es el tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender las necesidades del servicio público. Y a todas las definiciones nosotros le debemos de extraer tres elementos. Tres elementos que son elementos completamente importantes. ¿Y cuáles son? En primer lugar, que son prestaciones, que generalmente se dan en dinero, exigidas por el Estado mediante su poder coercitivo. Segundo, prestaciones que se exigen a los contribuyentes gravando sus economías privadas o los hechos imponibles sobre los que recaen los impuestos. El impuesto, el pago del impuesto no representa ninguna ventaja particular para cada contribuyente, es decir, no se espera ninguna contrapartida por el Estado. Los impuestos sirven para financiar los gastos que realiza el Estado. ¿Para qué es que el Estado efectúa gastos? Para satisfacer las necesidades de la población. Ahora vamos a ver algunos principios de imposición de los impuestos. Y el primer principio se llama percusión del impuesto. ¿Qué significa la percusión del impuesto? El impacto o la persecución del impuesto está constituido por el hecho de recaer el impuesto sobre una persona a quien la ley manda a pagar. Vamos a poner aquí el ejemplo del impuesto único sobre inmuebles. ¿Quién es la persona que de conformidad con la ley tiene que pagar ahí? La ley dice que tiene que ser el propietario o el poseedor de bienes inmuebles. Y también habla del usufructuario. Define la ley quién es el que tiene que pagar. Por ejemplo, en el impuesto que ya no se cobra, que ya no van a ver ustedes,
que ya quedó completamente retirado de la normativa legal es el impuesto de herencias, legados y donaciones. Pero digamos, si nosotros analizamos qué era el hecho generador ahí, a qué hecho era sobre el que caía el impuesto, que era toda persona que tuviera una herencia o un legado que lo hubieran instituido una persona que ya está muerta. Eso ya desapareció. Por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos, ¿quién es el que paga el impuesto? ¿Sobre quién va a caer? Sobre el poseedor de un bien mueble, y el bien mueble puede ser el vehículo. Es el impacto o persecución señalada en la repartición de la carga impositiva, pero junto a ella está la repartición de hecho, ya que el contribuyente de derecho puede optar por pagar el impuesto o trasladarlo a otras personas. Miremos, por ejemplo, el juego del traslado del impuesto que se da en el IVA. Imaginen ustedes en un par de zapatos. Lo primero para hacer un par de zapatos es que tenemos que ir a una peletería y tenemos que comprar, ahora dicen que es cuero ecológico, pero antes decían que era cuerina. Imaginémonos, va a comprar cuerina, va a comprar suelas, van a comprar tacones, va a comprar hilo, va a comprar adornos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando van a la peletería, les dan una factura. ¿Por qué? Por el producto que van a comprar. Con ese producto que van a comprar, el productor crea un par de zapatos. Y cuando ya tiene ese par de zapatos, lo va a vender a la zapatería bonita, y el que vende los zapatos se los compra. Ahí el IVA ya se trasladó del vendedor de los productos al productor del zapato, y ese IVA se traslada a usted si usted llega a la zapatería y compra el zapato. Ese traslado del impuesto se le llama percusión, pero solamente en los impuestos indirectos pueden trasladarse, no en los directos. ¿Y cuál es el ejemplo del impuesto indirecto? El IVA. Y por eso yo les puse ese ejemplo. El vendedor de los materiales para hacer un zapato le vende el producto al productor, el productor hace el zapato y se lo vende al vendedor del zapato, quien tiene la zapatería para poderlo vender. O sea, si ustedes miran, 3 veces. ¿Y quién es el último que paga el impuesto? Usted, porque usted se puso los zapatos, y sin duda ahí los zapatos se van a morir. Poniendo los zapatos van a llegar a una etapa de que ya no sirven, y hasta ahí llegó la percusión. Hay otra situación que se llama la traslación del impuesto, otro principio, la traslación del impuesto. ¿Qué es la traslación del impuesto? Es el fenómeno en virtud del cual el que ha sufrido el impacto o persecución del impuesto traspasa todo o en parte del mismo a otra de las personas. Y esto generalmente es cuando se hace efectivo un impuesto, y se dan generalmente dos tipos de contribuyentes. Un contribuyente de derecho, que es el propietario de la casa, y un contribuyente de hecho, que es el inquilino de una casa, que regularmente tienen un vínculo por un contrato de arrendamiento. ¿Quién es el contribuyente de derecho? ¿Quién es el contribuyente de derecho? Es a quien le corresponde pagar el impuesto, o sea, el que lo debiera pagar, como es el caso del propietario de una casa.
Pero como éste firmó un contrato con un inquilino, el inquilino es el que paga el impuesto. ¿Cuál es el contribuyente de hecho? Es la persona que paga el impuesto que correspondía pagar a otra persona, como por ejemplo el inquilino de una casa paga el impuesto que le correspondería pagar al propietario de la misma. Tercer principio, que se llama incidencia del impuesto. Y voy a aquí dejar de presentar para poder ingresar a los compañeros. Entonces, el otro principio, ¿cómo se llama? El otro principio se llama incidencia del impuesto. La incidencia, ¿cuándo se da? Se da cuando el gravamen, es decir, el pago del impuesto, no se puede trasladar a otro contribuyente. Cuando el impuesto deja de pasar de un contribuyente a otro y se detiene sobre un último. Aquí se da la incidencia del impuesto y se dice que el último contribuyente es el incidido por el gravamen. Hay otro principio que es la difusión del impuesto. Es la acción o multiplicación de los impuestos, es decir, que la existencia de unos genera la existencia de otros. O sea que los impuestos tienen la tendencia a expandirse, a divulgarse, a extenderse o a multiplicarse. La distribución del impuesto es la acción de repartir los impuestos dándole a cada uno su destino conveniente. ¿Cuáles son las características de los impuestos? Y se van a dar cuenta que son muchas las características muy parecidas a las que ya vimos de los tributos. Y en primer lugar, tenemos que debe de establecerse a través de una ley. Y aquí volvemos a tocar nosotros un artículo que ya lo vimos. No lo hemos leído, yo les pediría, por favor, que lo lean. Si no lo han leído, este es el momento de hacerlo. El artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene el principio de legalidad, que indica que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos. Lo anterior significa que solo el Congreso de la República puede decretar tributos y que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. La otra característica es que el pago del impuesto debe de ser obligatorio. Y aquí, por ese poder imperio que tiene el Estado, no nos dejan otra alternativa, más que el cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Esta obligación surge de la necesidad de dotar al Estado de los medios suficientes para satisfacer las necesidades públicas o sociales. La obligación de pagar impuestos se origina de actos particulares ejecutados por los contribuyentes y que coinciden con las circunstancias contenidas en la ley como un hecho generador. Tal como lo señala Joaquín B. Ortega, el individuo razonable tendrá que elegir entre el sacrificio contributivo con los beneficios personales y sociales implícitos. Y aquí nosotros no tenemos que olvidar, sino lo tenemos que tener bien claro, que nuestra Constitución de la República, en su artículo 135, literal D, señala como deber de todos los guatemaltecos contribuir al gasto público. En segundo lugar, los impuestos deben de ser proporcionales y equitativos.
Esto significa que comprenda a todos por igual, o sea, a todos de la misma manera, a todos aquellos individuos que se encuentren colocados en una misma situación o circunstancia. La proporcionalidad, ¿dónde está? La proporcionalidad radica medularmente en que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. El cumplimiento de esta característica se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior a los contribuyentes de más elevados recursos. Esto quiere decir que la proporcionalidad se encuentra vinculada con el principio de capacidad de los contribuyentes. Y ahí ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, el inmueble que más valor tenga en el impuesto único sobre inmuebles es el que va a pagar mayor impuesto. El que menos valga, ya nos vamos a dar cuenta, porque la primera tarifa es del valor de 1 centavo a 2,000 quetzales, que yo sigo pensando que ya no pueden haber inmuebles de ese calibre. La misma ley los ha dicho que están exentos del pago de los impuestos. Y cuando nosotros hablamos del exento del pago de los impuestos, ¿qué quiere decir? Que no se va a pagar ningún tipo de impuesto. Cuando nosotros decimos que la capacidad económica de los contribuyentes, que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial, que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. ¿Qué significa que un impuesto sea equitativo? Significa que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los comprendidos en una situación jurídica. ¿Cómo mirarían ustedes que dos personas tengan un inmueble que vale 10 millones de quetzales y que uno pague y el otro no pague? Eso no podría ser. ¿Por qué? Porque se persigue que el impuesto sea equitativo. ¿Y qué significa que el impuesto sea equitativo? Que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los comprendidos en esa situación. La equidad está en la igualdad ante la misma ley tributaria. De todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben de recibir un tratamiento idéntico. Esto significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y que regula. Luego, los impuestos se establecen a favor de la administración activa. ¿Y cuál es la administración activa? El Estado. Todo dinero que se pague proveniente de los impuestos debe destinarse a cubrir el presupuesto del Estado, con una única finalidad, que es satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuál es el objetivo de los impuestos? El objetivo de los impuestos es proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos pueden ser, que ya vimos, directos e indirectos. En primer lugar, vamos a hablar los impuestos directos. ¿Cuáles son los directos? Son los que inciden sobre cualquier manifestación inmediata de riqueza. Si yo tengo un bien inmueble que lo alquilo, me van a gravar dos impuestos.
El indirecto, que no tiene nada que ver, es el IVA, que va a ir cargado en el precio del arrendamiento. Pero el que incide en la manifestación de riqueza, ¿cuál es? El impuesto sobre la renta. Porque el ingreso sobre la renta lo pagamos por todos los ingresos que una persona tenga, ya sea en calidad de asalariado o de otra manera. Entonces, son aquellos impuestos, los directos, que recaen directamente sobre quién, sobre la persona o los bienes de esta. Cuando nosotros hablamos de bienes, tenemos que hablar de las dos divisiones más importantes que se tienen. ¿Cuáles son esas divisiones más importantes de bienes? ¿Muebles o inmuebles? Una persona es obligada, de conformidad con la ley, a soportar el peso de la carga tributaria. Estos impuestos directos gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes. Graban de manera directa el patrimonio, los ingresos y la renta de los contribuyentes. Paro un momentito y vamos a admitir aquí a... Bueno, entonces continuamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ay, Dios. Cada minuto entra uno. Bueno, entonces vamos a continuar. En esta clase de impuestos, por su naturaleza, el Estado puede llevar un registro nominativo de las personas que pagan impuestos. O sea, quienes son los contribuyentes de Yuri, que soportan el peso de la carga fiscal. Estos impuestos no pueden ser trasladados o repercutidos. Cuando ustedes se recuerdan esa situación del productor del cuero, del que produce, del que vende el cuero, del productor de los zapatos y el que ve en su zapatería vende los zapatos, no pueden ser trasladados aquí. ¿Y cuál es el ejemplo de estos impuestos directos? Impuestos sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de circulación de vehículos terrestres y aéreos. Y vamos a quitar esto para no confundirnos, que es el impuesto de herencias, legados y donaciones. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra legislación tributaria ya no existe. Quedó sin efecto este impuesto. También tenemos el impuesto de solidaridad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tienen los impuestos directos? Por ejemplo, cuando ustedes sacan su registro en la administración tributaria, ahí les dicen a ustedes qué impuestos pagan ustedes y les aparece si pagan impuestos sobre la renta, impuesto de circulación de vehículo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una renta cierta, concebida con anticipación y con la que se puede contar con certeza. Por eso, por eso existe el número de NIT. Y efectivamente, cuando usted da el NIT en la Superintendencia de Administración Tributaria, le aparecen un montón de situaciones que permiten conocer al contribuyente y, como consecuencia, fiscalizarlo de mejor manera, su aporte fiscal, de manera continua y ordenada mediante listados específicos. Por su naturaleza, estos impuestos facilitan al Estado obtener sus recursos aún en época de crisis, derivada de fluctuaciones económicas. Miren ahorita lo complicado que tenemos con el precio de la gasolina. Pues eso no quiere decir que nosotros no vayamos a pagar impuestos sobre la renta. Tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de los impuestos directos? Que son muy sensibles a los contribuyentes, en razón de afectarlos directamente, y así provocan en estos una reacción de supervigilancia del manejo de los fondos públicos. Dejan a un amplio sector de la sociedad sin tributar. Por su firmeza, no permite al Estado aumentarlos, sin que se dé la oposición de todos los contribuyentes. Como consecuencia, se limitan a una mayor recepción en un momento propicio para aumentar los impuestos. Ahora vamos a ver los impuestos
indirectos. Voy a parar un momentito porque creo que alguien entró por ahí. Vamos a parar. Bueno, vamos a continuar entonces los impuestos indirectos. Y el primero que tenemos que saber es que los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios. Se denominan indirectos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva, del importador al productor, del productor al distribuidor y del distribuidor al consumidor final. Y recuerden ustedes siempre, siempre que es la producción de un producto. En este caso yo se los puse de un par de zapatos. Porque el importador, ¿qué es lo que tiene? Las suelas, el cuero, los adornos, las tapitas. ¿Y quién le compra al importador? El productor. ¿Quién es el productor? El que va a hacer el par de zapatos. Esa persona que hizo el par de zapatos se lo va a dar a un distribuidor. El distribuidor es el que tiene la zapatería, los patitos. Y ese distribuidor que tiene su zapatería, ahí van a llegar ustedes y van a comprar los zapatos. Y entonces ese impuesto va a ir pasando del importador al productor, del productor al distribuidor y del distribuidor al consumidor final. Y ahí se acabó. ¿Por qué? Porque ustedes sin duda van a acabar los zapatos. Aquí sucede lo contrario de los impuestos directos. ¿Por qué? Porque la persona obligada de conformidad con la ley no es la que soporta el peso de la carga tributaria. Por el fenómeno de la traslación, el legislador faculta al obligado a trasladar el peso de la carga tributaria al consumidor final. El contribuyente obligado por la ley, que es el contribuyente de iure, traslada a otro contribuyente de ipso o de facto la carga de pagar el impuesto. Este tipo de impuesto, por su naturaleza, sí puede ser trasladado a otras economías. Y aquí tenemos los ejemplos. Tenemos el impuesto al valor agregado, impuestos específicos a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, que están contenidos en el decreto 38-92. Y tenemos los derechos arancelarios a la importación. También tenemos los impuestos sobre la distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas u otras bebidas fermentadas que están contenidas en el decreto 21-2004 del Congreso de la República. El impuesto al tabaco y sus productos, decreto 61-77 del Congreso de la República, y el impuesto a la distribución de cemento, que es el decreto 79-2000 del Congreso de la República. Ahora, los impuestos directos, se pueden clasificar en directos personales y directos reales. ¿Cuáles son? Antes de pasar a seguir esto, yo les preguntaría, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Les ha quedado claro? ¿Cómo no tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, el silencio yo lo interpreto como que todo lo hemos entendido. Entonces, gracias, Carol Vanessa. Entonces, les digo que los impuestos directos pueden ser, Priscila también, impuestos directos personales e impuestos directos reales. ¿Cuáles son los directos personales? Son aquellos que recaen directamente sobre la persona. Tenemos el ejemplo, impuestos sobre la renta, que es el ISR, el impuesto que grava la salida del país. Los impuestos directos reales, ¿cuáles son? Son aquellos que recaen directamente sobre los bienes de las personas, partiendo de esa división más clara y más común de nosotros tenemos. ¿Cuál es? La que divide a las personas en bienes muebles o inmuebles. O sea, los bienes de las personas pueden ser muebles o inmuebles. Claro, inmuebles si compré una casa, si compré un terreno.
Inmuebles, si tengo un vehículo, si tengo una mesa, si tengo un vehículo. También aquí tenemos el impuesto sobre tierras ociosas. Hay otra clasificación de impuestos y estos impuestos pueden ser generales e impuestos especiales. Un impuesto general es el que grava actividades distintas, pero tal como lo expresa Emilio Margay Manotou, tienen en común que son de la misma naturaleza. ¿Y cuál será ese mejor ejemplo? El impuesto al valor agregado, que es el impuesto IVA. También hay impuestos directos especiales. ¿Cuáles son? El que grava a determinada actividad. Por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos o el impuesto a la minería. Tenemos también la clasificación de impuestos con fines fiscales e impuestos con fines extrafiscales. ¿Cuáles son los impuestos con fines fiscales? Son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la satisfacción de su presupuesto. ¿Por qué? Porque si tiene ese dinero presupuestario, lo puede usar y puede satisfacer las necesidades de la población. Pero cuando los impuestos tienen fines parafiscales, son aquellos que se establecen no con el ánimo o el deseo de que produzcan ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta. Esa finalidad puede ser de carácter social o económico. Y yo les puse el ejemplo anteriormente en una lámina que durante el tiempo que el presidente fue Álvaro Arzú, le subieron a todos los productos derivados de la leche, pero con una finalidad principal y era hacer importante esta actividad y que subiera. No era para proporcionar ingresos al Estado. Luego tenemos los impuestos ordinarios y extraordinarios. Esta división, como lo señala la profesora Catalina García Vizcaíno, se refiere a la periodicidad o perdurabilidad de los impuestos dentro del sistema tributario. Y aquí volvemos a caer nosotros en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que hace referencia a ellos. ¿Cuáles son los impuestos ordinarios? Los impuestos ordinarios son los que se reproducen todos los años con una periodicidad regular o que rigen hasta su derogación, con la característica de haberlos establecido con miras a su permanencia. Y hoy por hoy nosotros tenemos el ejemplo clarísimo. Nosotros teníamos un impuesto ordinario que aparecía en todos los ejercicios fiscales. ¿Cuál era ese impuesto? Era herencias, legados y donaciones. Siempre apareció en los presupuestos del Estado. ¿Pero qué? Pero este año rigió hasta su derogación. Emitieron un acuerdo dejando sin efecto este impuesto. Y aunque tenía la característica de establecerse ordinariamente y se hizo con miras de permanencia, lo que lo cortó después de tantísimos años, porque venía siendo un impuesto de la Revolución de Octubre, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo se dio su derogación? Y hace unos días se publicó en el diario oficial la derogación del impuesto de herencias, legados y donaciones. Ahora, extraordinarios. Lógicamente, cuando son extraordinarios, no aparecen en todos los ejercicios fiscales. Surgen algunas veces. Regularmente surgen estos impuestos en periodos de crisis, de alteraciones profundas en la economía
para lograr ajustes en los gastos públicos. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. No tenemos nada. Dudas, preguntas, comentarios. Bueno. Respecto a este último que indicó, el impuesto extraordinario, ¿podría ser el mismo ejemplo que ha estado dando de los productos lácteos durante el gobierno de Álvaro Arzúa? No, porque ese era para fiscales. El extraordinario, por ejemplo, es los que se cobraron durante el MICH, porque solo aparecieron mientras se dio ese tipo de problemas. O sea, Entendido. solo van a aparecer, como su mismo nombre lo dice, en periodos de crisis, de alteraciones profundas de la economía, para lograr ajustes en los gastos públicos. ¿Hay algún ejemplo más reciente para los que Bueno, estábamos muy pequeños cuando ocurrió el los Mitch? impuestos, ¿cómo no? Que eso no tiene 50 años el Mitch, pero le pongo el COVID. En el COVID se cobraron un par de impuestos que eran completamente extraordinarios. Era por eso. Un poco Pero, más claro, pero gracias. usted lo que tiene que tener realmente es, el ordinario va a aparecer en todos los ejercicios fiscales. ¿Cuál es ese que va a aparecer en todos los ejercicios fiscales? El IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto único, el impuesto de circulación de vehículos, van a aparecer en todos los ejercicios fiscales. Ahora, los extraordinarios, como su nombre lo dice, no van a aparecer en todos los ejercicios fiscales, sino surgen en periodos de crisis, en problemas, digamos, de hechos que son extraordinarios, cuando hay alteraciones profundas en la economía y lo que se quiere lograr es ajuste en los gastos públicos. Esos van a aparecer un año y luego ya no van a volver a aparecer. Tal vez van a aparecer en unos 20 años si se vuelve a dar un periodo de crisis o una alteración profunda, mientras que los otros aparecen en todos los ejercicios fiscales. No sé si estoy ahí. Sí, entendido. El impuesto que decía usted, Arzúa, apareció durante todo su periodo como Así es. parte del, entonces no podía ser extraordinario. Pero porque era para fiscal, porque si usted se da cuenta, el objetivo de ese impuesto no era tener fondos para el Estado, sino desarrollar la actividad lechera en beneficio de los productores. Naturalmente que eso iba a tener un impacto porque iban a pagar más IVA, iban a pagar más impuestos sobre la renta, pero tenía otra forma, digamos. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por ahí me han estado activando. Yo he oído. Sí, una consulta. Por ejemplo, ahí podría entrar la ley del impuesto extraordinario y temporal para Sí, lo así es. de etapa. Así es, que no aparece en todos los ejercicios fiscales. Y ese como tenía una doble tributación y tenía problema con el impuesto sobre la renta, aparecían en un periodo fiscal y el otro ya quedaba sin efecto. Le volvían a poner otro nombre y lo volvían a aprobar solo con la finalidad de conseguir recursos. Exactamente eso es. Creo que Jorge Arenas tenía subido su micrófono. Lita, buenas tardes. Y el ISO, o sea, También en teoría era temporal. El ISO ese fue temporal también, ¿sí? Pero sigue vigente. Eso les iba a decir. Sigue vigente, pero con otras características. Con otras características, porque declararon sin lugar la inconstitucionalidad, porque si usted mira, el ISO tiene el mismo hecho generador del impuesto sobre la renta. Entonces ahí se crearon como 3 impuestos, plantearon la inconstitucionalidad y lo dejaron sin efecto. Pero esos son si usted quiere, las maniobras del Estado para seguirlo otra vez cobrando, pero la característica de ese no era que fuera un impuesto ordinario, sino que era un impuesto extraordinario, mientras que pasaba ese periodo de crisis. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Bueno, entonces nos quedaríamos nosotros aquí el día de hoy y les vuelvo a dar la indicación siguiente. ¿Quiénes solicitaron examen extemporáneo? El examen extemporáneo va a ser el día jueves como nos corresponde. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. ¿En dónde nos vamos a juntar? Nos vamos a juntar ahí afuerita de la coordinación. ¿Qué me dice? ¿Qué quiere el link de asistencia? ¿Alguien puso ahí el link de asistencia? Yosimar, ¿qué manda? El link de asistencia no hay. Yo ya saqué en la máquina quienes entraron el día de hoy, así que no se preocupen, que eso está más que controlado. Perfecto, gracias, Ligda. No tenga pena. Entonces, ¿qué les digo? Nos juntamos el jueves a las 3 de la tarde y por favor, todos los que presentaron su solicitud en la coordinación me la llevan impresa, porque yo solamente la tengo digital y necesito las firmas originales si son tan amables. Pasen feliz noche y nos vemos el jueves, siempre a las 5:30, a las clases, por favor. Si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, que Dios los acompañe y nos vemos el jueves. Gracias. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Sí, feliz noche. Feliz noche. Adiós.